Pues sí, ya estamos de nuevo con la segunda parte del tema 3 de nuestras oposiciones SAS. Y en la segunda parte vamos a ver, dentro de la Organización Sanitaria 1, vamos a ver la Ley 2/1998 del 15 de junio, la Ley de Salud de Andalucía. Si sois de aquellos que os habéis unido al canal, cuando pincháis encima de este título, veréis que os lleva directamente a la ley. Y podéis leerla completita, de arriba abajo, estudiarla o no, simplemente leerla y verla para tener un poquito más claro todo el tema. De todos modos, si no eres de los que estás unido al canal, que es una pena, porque dentro del campus vas a encontrar muchísima información para preparar tus oposiciones, pues aquí os haré un resumen de esta ley, que la verdad, todas las leyes pues son un poco tochacos, entonces pues, y nos aburren bastante, y de esta manera lo hacemos un poquito más dinámico y más entretenido. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en esta ley? Pues que esta tiene 81 artículos y algunos están modificados, que el rango, como ya lo dice, su nombre es de ley, y la fecha de publicación es el 4 de julio de 1998 y entra en vigor exactamente un día después. Esto no se come mucho el coco y tampoco es difícil de aprender porque solamente es un día después. ¿Cuándo entra en vigor la Ley de Salud de Andalucía? Pues el 5 de julio de 1998. ¿Cuándo es publicada en Boja? Lo hemos visto antes, la fecha de publicación. El 4 de julio de 1998 y se publica en el Boja número 74 por si queréis saberlo, por tener un poquito más de información. Pero no creo que sea necesario que lo aprendáis de memoria. Nos dice también que esta ley tiene unas modificaciones en referencia y nos dice también que esta ley tiene algunas modificaciones en algunas referencias posteriores. Y se modifica el artículo 6.1 que veis aquí, el 6.c, el 60 y el 6.1, tal. Bueno, aquí lo tenéis para que lo leáis, pero vamos, tampoco creo que sea muy importante que lo sepáis. Igualmente, todos aquellos que estéis unidos al canal lo podéis ver tranquilamente, podéis copiarlo, hacer anotaciones. Os recomiendo que no veáis las clases de esta manera, que yo las leo simplemente, sin prestar más atención, sino que tengáis vuestro cuaderno, vuestro folio, vuestra hoja, lo que queráis a mano, con vuestros lápices y demás, y vayáis anotando haciendo vuestras anotaciones y vuestros resúmenes para estudiarlo más fácil. Aquí tenéis un esquema de esta ley, y en el que veis que que tiene 81 artículos, una disposición transitoria, una derogatoria y 3 finales. Y tiene 9 artículos. Todos ellos en verdad importantes porque son de la ley de aquí, de nuestra ley de Andalucía. En el título 1 vemos disposiciones generales, vemos en el título 2 de los ciudadanos, participación de los ciudadanos, actuaciones en materia de salud, el Plan Andaluz de Salud en el 5, el título 6 vemos que nos habla de las administraciones públicas, en el 7 de la ordenación sanitaria, en el 8 de la docencia e investigación sanitaria y en el 9 de la financiación. Bien, pues todos aquellos que os habéis unido pues tenéis acceso, pinchando encima del título, a cada uno de los artículos. No os lo voy a leer entero porque sería muy largo y nos vamos a ir directamente a lo que nos pide en el temario, ¿vale? Aunque está bien que lo sepáis todo porque a la hora de hacer vuestros test y demás y vuestro examen pues vais a estar muchísimo más preparados. Os dejo aquí, si queréis lo paráis, lo leéis tranquilamente, lo que no tenéis acceso a las presentaciones, y lo que sí tenéis acceso pues lo leéis tranquilamente después en el temario, y si queréis seguir con la clase. Y si veis que después de la clase necesitáis retomar esto, pues os metéis en vuestra presentación y lo leéis tranquilamente, ¿vale? Pues bien, así en cada uno de los títulos podríais ir viendo que lo tenéis detallado, lo tenéis coloreado los capítulos, los artículos, para que os sea más fácil separarlo, y así lo tenéis de cada uno de los títulos. Pues bien, nos vamos a ir entonces, como os he dicho, a lo que nos pide este tema. Y este tema nos pide los objetos, principios y alcance. ¿Y dónde vamos a encontrar esto? Pues lo vamos a encontrar en el título 1 de las disposiciones generales, en un capítulo único que nos dice objetos, principios y su alcance. Pues vamos al lío. Vamos a ver que en el artículo 1 nos vienen los objetos, en el artículo 2 los principios y en el artículo 3 los derechos. Pues bien, como os he dicho antes, coger papel y lápiz, haceros vuestro esquemita para que así os quede más claro. ¿Qué nos dice el objeto? Que la regulación general de las actuaciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la salud previsto en la Constitución española. Esto es uno de los objetivos. Otro objetivo, la definición, el respeto y el cumplimiento de los derechos y obligaciones
de los ciudadanos respecto a los servicios sanitarios en Andalucía. Este es otro objetivo. Y el tercer objetivo sería la ordenación general de las actividades sanitarias de las entidades públicas y privadas en Andalucía. En el artículo 2 vemos los principios y dentro de los principios tenemos 12 principios. 1. Universalización y equidad de los niveles de salud e igualdad efectiva en las condiciones del acceso al sistema sanitario público de Andalucía. El segundo, la consecución de la igualdad social y el equilibrio territorial en la prestación de los servicios sanitarios. En el 3 vemos la concepción integral de la salud, incluyendo actuaciones de promoción, educación sanitaria, prevención, asistencia y rehabilitación. En el 4 vemos la integración funcional de todos los recursos sanitarios públicos. 5. La planificación, eficacia y eficiencia de la organización sanitaria. En el 6, la descentralización, autonomía y responsabilidad en la gestión de los servicios. 7. La participación de los ciudadanos. 8. Participación de los trabajadores del sistema sanitario. En el 9, la promoción del interés individual y social por la salud y por el sistema sanitario. En el 10, la promoción de la docencia e investigación de la ciencia de la salud. 11, la mejora continua en la calidad de los servicios con un enfoque especial a la atención personal y a la confortabilidad del paciente y sus familiares. Y el último principio sería la utilización eficaz y eficiente de estos recursos sanitarios. Y ya nos vamos entonces a los derechos, que está dentro del artículo 3. ¿Y qué derecho tenemos? Pues dice que los españoles y los extranjeros residentes en cualquiera de los municipios de Andalucía, también a los españoles y extranjeros no residentes en Andalucía que tengan establecida su residencia en el territorio nacional con el alcance determinado por la legislación estatal, los nacionales de Estado miembros de la Unión Europea tienen derechos que resulten de la aplicación de los derechos comunitarios europeos y de los traslados y convenios que suscriban por el Estado español y que les hagan de aplicación. También los nacionales de Estado y no pertenecientes de la Unión Europea tienen derecho que les reconozcan las leyes, tienen los derechos que les reconozcan las leyes, los tratados y convenios suscritos al Estado español, y sin prejuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, se garantizará a todas las personas de Andalucía las prestaciones vitales de emergencia. Pues eso en cuanto a los derechos dentro de esta ley. Después tenemos estos dos artículos que también son importantes, que es el artículo 4, que nos dice que las prestaciones sanitarias ofertadas en el sistema público de Andalucía serán como mínimo las establecidas en cada momento por el Sistema Nacional de Salud, y que la inclusión de nuevas prestaciones del Sistema Sanitario Público de Andalucía que superen las establecidas en el apartado anterior, o sea, las que diga el Sistema Nacional de Salud, será objeto de una evaluación previa de su efectividad y su eficiencia. Después también nos dice en el 5 que la actuación sanitaria de la Administración Pública de la Junta de Andalucía se regirá a efectos de esta ley, de la Ley de Andalucía de Salud, por los principios de planificación, participación, cooperación y coordinación con el resto de las actuaciones de la misma y con los demás administraciones públicas de la comunidad autónoma, sin perjuicio del respeto a las competencias atribuidas a cada una de ellas. ¿Vale? Que toda esta planificación que utilicen otros tipos de administraciones públicas se podrá hacer siempre que no perjudique a ninguna de las demás administraciones. Esto en cuanto a los objetos, principios y alcance dentro de esta ley. Y ya nos vamos a los derechos y deberes de los ciudadanos respecto de los servicios sanitarios en Andalucía. Vemos que están en el título 2, en el capítulo 1. Pues vamos allá. Dentro del capítulo 1 tenemos el artículo 6, el 7 y el 8, que son los que nos van a hablar de estos derechos y deberes. Pues bien, según esta ley, ¿a qué tenemos derecho? Pues tenemos derecho a las prestaciones y servicios de salud individual y colectiva de conformidad con lo dispuesto en la normativa. Tenemos derecho al respeto de nuestra personalidad, dignidad humana e intimidad, sin discriminación. A la información sobre los factores, situaciones y causas de riesgo para la salud individual y colectiva, a la información sobre los servicios y prestaciones sanitarias a que puedan acceder y sobre los requisitos necesarios para su uso, a disponer de información sobre el coste económico de las prestaciones y servicios que nos han realizado, que hemos recibido, a la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y su estancia en cualquier centro sanitario, a ser advertido de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y tratamiento que se les apliquen pueden ser utilizados en función de proyectos docentes, que lo hemos visto también antes, ¿verdad? En todo caso, será imprescindible la previa autorización y por escrito del paciente.
a que se le dé información adecuada y comprensible sobre su proceso, incluyendo también el diagnóstico y el pronóstico, a que se le extienda un certificado acreditativo de su salud, de su estado de salud, cuando se solicite. También tenemos derecho a tener constancia por escrito o por soporte técnico de todo nuestro proceso, que una vez que finalicemos nuestra estancia en una institución sanitaria, al acceso a nuestra historia clínica, a la libre elección de médico u otro profesional sanitario, a que se nos garantice en el ámbito territorial de Andalucía que tendremos acceso a las prestaciones sanitarias en un tiempo máximo en los términos y plazos que regule o se determinen, a que se le asigne un médico, también tenemos derecho a que se nos asigne un médico cuyo nombre se nos dará a conocer, que será nuestro interlocutor principal en el equipo asistencial, que será nuestro médico de cabecera, a que se nos respete la libre decisión sobre la atención sanitaria. Dentro de la EñE nos habla también que cuando exista un riesgo para la salud pública, pues esto se comunicará a la autoridad judicial en un plazo máximo de 24 horas, siempre que disponga el internamiento obligatorio de la persona, ¿vale? Tenemos derecho a que esto suceda, siempre que sea, bueno, derecho, o más bien casi es una obligación, pero siempre que sea un riesgo para la salud pública. Y también dice cuando exista un riesgo inmediato, grave, para la integridad física o psíquica de la persona, y si no es posible conseguir la autorización de esta persona, se consultará si tiene unas voluntades vitales anticipadas, y si no existe, pues se le preguntará a los familiares o a las personas vinculadas de hecho a esta persona. En el apartado 8 nos dice que tenemos derecho también a disponer de una segunda opinión facultativa, y a negarnos, en el P nos dice que tenemos derecho a negarnos al tratamiento, excepto en casos señalados en el epígrafe ñ 1, que es el que hemos visto aquí, que aquí no tenemos derecho, de este artículo, y previo cumplimiento de lo dispuesto del artículo 8 en el apartado 6 de esta ley. Si queréis, pues vais al artículo 8 y lo leéis. En la Q nos dice que tenemos derecho a la participación en los servicios y actividades sanitarias a través de los cauces previstos en esta ley, y en cuántas disposiciones se desarrollen. En el R nos dice que tenemos derecho a la utilización de las vías de reclamación, y en el S tenemos derecho a disponer en todos los centros y establecimientos sanitarios de una carta de derechos y deberes, por los que han de regirse su relación con los mismos. Tenemos derecho a poder hojear esa carta. Bien, pues hasta aquí lo que entra dentro del apartado 1, y en el apartado 2 nos dice que los niños, los ancianos y los enfermos mentales, o personas que padezcan enfermedades crónicas e invalidantes o pertenezcan a grupos reconocidos de riesgo, tienen derecho a actuaciones y programas sanitarios especiales y preferentes. En el punto 3, dentro de este artículo, nos dice que, sin prejuicio de lo dispuesto en la Ley Básica del Estado, los niños, en relación con los servicios de salud de Andalucía, disfrutarán de todos los derechos generales contemplados en esta ley, y también de los derechos específicos contemplados dentro del artículo 9 de la Ley de los Derechos y Atención del Menor. En el apartado 4 de este artículo que nos habla también sobre los derechos, nos dice que los enfermos mentales, sin prejuicio en los derechos señalados en los apartados anteriores y conforme a lo previsto en el Código Civil, tendrán los siguientes derechos. ¿Qué derechos tendrán los enfermos mentales? A que por centro se les solicite la correspondiente autorización judicial en los supuestos ingresos involuntarios, sin autorización judicial previa, y cuando, habiéndose producido voluntariamente el ingreso, desapareciera la plenitud de facultades del paciente durante el internamiento. También tiene derecho a que por el centro se reexamine al menos trimestralmente las necesidades del internamiento forzoso. De dicho examen periódico se informará a las autoridades judiciales correspondientes. Y bueno, nos dice que sin prejuicio de la libertad expresa y respetando el peculiar régimen económico de cada uno de los servicios de los derechos contemplados en los apartados 1 y esos epígrafes que ves ahí, y en el apartado 3 y 4 del presente artículo, rigen también en los servicios sanitarios de carácter privado y son plenamente ejercibles, ¿vale? Todos esos derechos también rigen en los centros privados. Aquí nos dice que se modifica el H y el ñ, el apartado 1, tal, pero ahí ya los veis modificados. Esto por si le queréis dar un repasito. En el artículo 7 nos dice que los ciudadanos al amparo de esta ley tendrán derecho al disfrute de un medio ambiente favorable a la salud. Las administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para ello de conformidad en la norma que esté vigente. Y ahora nos vamos a ir con las obligaciones, que no son tantas, pero algunas veces a algunos ciudadanos pues nos cuesta trabajito cumplirlas, parece. En el capítulo 2 nos habla de las obligaciones de los ciudadanos respecto al servicio de salud.
esto entra dentro del artículo 8, que nos dice que los ciudadanos respecto a los servicios sanitarios de Andalucía tienen los siguientes deberes, y son deberes individuales. 1. A cumplir las prescripciones generales en materia de salud comunes a toda la población, así como las específicas determinadas por los servicios sanitarios sin prejuicio en lo establecido en el artículo 6, apartado 1, epígrafe ñ y p. Si queréis, le dais un repasito, ¿vale? A esos epígrafes, si no os acordáis. También tienen la obligación de cuidar de las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de los centros y obligación de responsabilizarse del uso adecuado de los recursos ofrecidos por el sistema de salud, fundamentalmente en lo que se refiere a la utilización de los servicios, procedimientos de incapacidad laboral y prestaciones. Otra de las obligaciones son cumplir las normas y procedimientos de uso y acceso a los derechos que se les otorga a través de esta ley y a mantener el debido respeto a las normas establecidas en cada centro, así como al personal que preste servicio a los mismos. También tiene la obligación de firmar en caso de negarse a las actuaciones sanitarias el documento pertinente en el que se quedará expresado con claridad que el paciente ha quedado suficientemente informado y rechaza el tratamiento sugerido. Pues estas son las obligaciones que tenemos en cuanto a usuarios de los servicios sanitarios públicos aquí en Andalucía. Y ya vamos a la efectividad de los derechos y los deberes, que esto lo vamos a ver dentro del título 2 del capítulo 2. Y esto estará recogido dentro del artículo 9 y del artículo 10. Y el artículo 9 tiene 3 apartados y en el primero nos dice que la Administración de la Junta de Andalucía garantizará a los ciudadanos la información suficiente, adecuada y comprensible sobre sus derechos y deberes respecto a los servicios sanitarios en Andalucía y sobre los servicios y prestaciones sanitarias disponibles en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, su organización, procedimiento de acceso, uso y disfrute y demás datos de utilidad, ¿vale? Para así que se lleve que sea efectivo estos derechos y deberes. También nos dice en el punto 2 que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía garantizará a los ciudadanos el pleno ejercicio del régimen de derechos y obligaciones también, recogidos en esta ley, para lo que se establecerá reglamentariamente el alcance y contenido específico de las condiciones de las mismas. En el punto 3 dice que todo el personal sanitario y no sanitario de los centros y servicios sanitarios públicos y privados implicados en el proceso asistencial a los pacientes queda obligado a no relevar datos de su proceso, con excepción de la información necesaria en los casos y con los requisitos previos expresados en esta ley vigente, que ya hemos visto que si supone un riesgo para la salud pública, tal, pues sí que tendría que informarse jurídicamente. Y en cuanto al artículo 10 nos dice que los centros y establecimientos sanitarios públicos y privados deberán disponer y en su caso tener permanentemente a disposición del usuario el que van a mantener permanentemente. Pues bien, una información accesible, suficiente y comprensible sobre los derechos y deberes, formularios de sugerencias y reclamaciones y también personal y locales bien identificados para la atención de la información, reclamaciones y sugerencias públicas. Esto en cuanto a la efectividad de los derechos y deberes que hemos dicho que está en el título 2 en el capítulo 3. Y ya nos vemos en la siguiente clase en la que veremos el Plan Andaluz de Salud y con esto terminaremos el tema 3 de la Organización Sanitaria 1. Así que venga, mucho ánimo y nos vemos pronto en la siguiente clase.